¿Cómo que le queremos cobrar una deuda a Cuba? Pablo Fernández Blanco, buenas noches. Buenas noches, Pancho, ¿cómo estás? Sí, claro que sí, nos deben plata porque la Argentina no puede hacer una acción para cobrarla. Te cuento, te traigo una historia, para mi gusto, increíble, de las mejores que investigué en mi vida y no estoy exagerando. Y te diría que con algunos ribetes circulares al estilo de los que le gustaba a Jorge Luis Borges, por ejemplo. Vas a ver qué interesante. Esto tiene que ver con el canciller Felipe Solá. ¿Qué ocurrió? A principios de año, en enero pasado, la cumbre de la CELAC, Felipe Solá se juntó con su par cubano, que ya te digo el nombre, Bruno Rodríguez Parrilla. Sí, Bruno Rodríguez Parrilla. Felipe Solá se juntó con él presencialmente y hablaron de muchas cosas. Una de esas cosas sobre las cuales hablaron es de una vieja y multimillonaria deuda de Cuba con la Argentina. Son 2.700 millones de dólares. ¿Sabes, Pancho, qué plata, podrías hacer? Claro. Yo pensé que era más simbólico. No, nada de simbólico, si no, no te lo traigo a Terapia de Noticias. Esto es información exclusiva por otra parte. ¿Qué podrías hacer con 2.700 millones de dólares, Pancho? Por ejemplo, sacarte de encima el 6% de la plata que le debe la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Mirá si será plata. Entonces, ahí hablaron Felipe Solá con su par, Parrilla, y Felipe Solá le dijo, mirá, está este tema, el tema de la deuda. Parrilla, ojo, los cubanos son muy diplomáticos y además se juntaron entre diplomáticos, le dijo, ok, vamos a seguir tratando este tema en sucesivas reuniones. Después vino la pandemia, no se pudieron volver a juntar, pero sí hablaron por Zoom. ¿De qué se trata esta deuda, Pancho? Que es una cosa increíble. Año 1973 empieza a pensar un proyecto de exportación el gobierno de Cámpora. Cámpora renuncia, viene Lastiri y se termina de concretar este primer acuerdo con Cuba. El Banco Central le daba un préstamo a Cuba para que comprara mercancías, producción de la Argentina. ¿Qué ocurre? ¿Te acordás de Helbar? Sí, te acordás de Helbar, sí. Quiero creer. Bueno, ¿él qué pensaba? Nadie le quería vender a Cuba por aquellos años, obviamente por el régimen. Y Helbar pensó, atención, porque Cuba tiene demanda, es decir, tiene gente que necesita consumir, necesita comprar cosas, para decirlo lisa y llanamente, y además tiene el apoyo de la Unión Soviética detrás. O sea que también tiene dinero. Después las cosas cambiaron. Era el garante, claro. ¿Qué te parece? Claro. Entonces vos tenías... Helbar tenía esta particularidad que buscaba negocios en las pequeñas cosas también. Entonces ve que Cuba necesitaba comprar cosas, nadie le quería vender y además tenía un garante, como vos decís, la Unión Soviética detrás. Luego pasan cosas y Cuba no termina de pagar. ¿Qué se llegaron a hacer? Se llegaron a exportar algunos autos, Fiat 125, creo que también había algún viejo y querido ahí tenés el Renault Fiat 125. Pablo, ¿sí? Es muy interesante. Dame unos instantes, porque además te quiero preguntar qué piensa la doctora de todo esto y además me gusta la imagen ahí del 125. Lo seguís en unos instantes, nada más tenemos que ir a un breve corte. Qué imagen la del Fiat 125, Pablo. Bueno, entonces, ¿cómo siguió la historia de la deuda? Vale más que 1000 palabras mías esa imagen. Exactamente. La historia sigue así, recordemos por las dudas. Hay una deuda de 2.700 millones de dólares de Cuba a favor de la Argentina por un acuerdo que se hizo justamente en el año 73. Esta deuda nunca se terminó de pagar. ¿Quiénes intentaron cobrarla? Porque uno piensa que es un asiento que está ahí perdido en la contabilidad del Estado. No es tan así. La intentó cobrar, Pancho, Alfonsín, por ejemplo, Néstor Kirchner. Néstor Kirchner vio los números, le dijo a Rafael Bielsa, su canciller. Rafael Bielsa fue a Cuba, habló cara a cara con Fidel Castro. Fidel Castro le dijo, no soy yo con quien tenés que hablar, anda a hablar con el presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central cubano vio el ejemplo Labaña que había en aquellos años y le dijo, hacemos una quita. Claro. Bueno, ahí estuvieron negociando, no llegaron a un acuerdo, una tarea imposible. Y el último que se interesó es como que por te lo burocratizan, entonces nunca terminás cobrando, ¿no? Mira, está bastante claro que no le vas a sacar $1 a Cuba porque tiene grandes restricciones al acceso al dólar. Y déjame agregarte este número. Marcos Peña también iba a viajar a la isla para charlar este tema y había un temporal, había malas condiciones climáticas en Cuba en ese momento y el viaje se postergó y se diluyó. Pablo, te hago la última. ¿Por qué decís que esta historia es circular? Es circular, sobre todo si se lo mira desde el punto de vista del canciller Felipe Solá. Porque Felipe Solá empezó, los primeros pasos en la militancia política tuvieron que ver con la juventud peronista, pero una de las primeras veces que entró en despachos públicos, que tuvo un trabajo para el Estado,
privado tuvo que ver con que era secretario privado del vicecanciller de Cámpora. ¿Sí? Y en ese momento, por aquellos años, se arma este acuerdo por el cual todavía le deben plata a la Argentina. ¿Y quién tiene que cobrar ahora esa plata, hacer las gestiones? El canciller Felipe Solá. Mira, bueno, el cobrador.